En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos hermanos, hermanas a este momento de encuentro con la palabra que realizamos a través de Radio Claret Digital. Ese encuentro con la palabra por medio de la Lección Divina que nos prepara para celebrar el domingo, día en que Cristo ha resucitado. Las lecturas, como siempre, son las lecturas del domingo. El mañana sería el 25 domingo del tiempo ordinario del ciclo A, y el evangelio que vamos a escuchar es el evangelio de Mateo, en el capítulo 20 del 1 al 16. Los que tienen su Biblia o el pan de la palabra, pues ubíquense en el domingo 25 del tiempo ordinario y en el evangelio del cual vamos a leer. Antes de iniciar este encuentro con la palabra de Dios, con el evangelio, el Señor Jesús que nos habla, que habla a la comunidad, también quiere acompañarnos en el día a día de nuestro caminar cristiano. Antes de iniciar este encuentro con la palabra, les invito a que nos pongamos en su presencia, invoquemos su Espíritu para que disponga nuestra mente y nuestro corazón a la escucha de la palabra. Señor, envíanos tu Espíritu Santo, concédenos escuchar con apertura de corazón tu palabra y comprender su mensaje para que vivamos siempre conforme a tu voluntad y actuemos como luz y fermento en el mundo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos concedes. Te damos gracias porque nos reúne, nos convocas a través del bautismo para formar el pueblo de Dios, el pueblo convocado por tu resurrección. Te damos gracias por tu presencia que ilumina nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra que nos orienta cada día. Te damos gracias porque nos hablas al corazón y nos propones una manera nueva de vivir. Nos propones una manera nueva de andar los caminos de la vida. Te damos gracias, Señor, por todo ello, por la vida de mis hermanos. Te damos gracias también porque tú te haces presente en la vida de cada uno de ellos, le hablas a ellos y a través de ellos también nos hablas a nosotros. Ayúdanos también a cambiar nuestras actitudes, transforma nuestro corazón y oriéntalo a la conversión para que con tu gracia y tu misericordia podamos andar en una vida nueva. Vamos ahora a escuchar el evangelio de este domingo, que es la liturgia de la palabra nos propone para este domingo, y como siempre algunas iniciativas o claves para empezar este tiempo de oración. Ya les decía, hermanos, que la lección divina o la lectura orante de la palabra es dejarnos transformar por el Señor que habla en la escritura, en los textos antiguos, escritos para aquellas primeras comunidades, y también esa palabra resuena para hoy en nuestros corazones y también habla para la comunidad cristiana hoy. Por tanto, les decía y siempre les repito, cuando hacemos esta lectura orante de la palabra, hay que dejar escuchar la palabra del Señor. Y el primer paso en esta lectura de la palabra es que el Señor hable, entender el texto, lo que dice la Escritura, qué hace Jesús, qué dice Jesús, qué hacen los discípulos, cómo es esa parábola, por qué Jesús habla en parábola, qué quiere decir esa parábola, cómo se entiende esa parábola, y luego pedir al Espíritu que ilumine nuestro corazón para que esa palabra que se dijo hace mucho tiempo para aquellas comunidades también resuene en nuestro corazón y se actualice hoy. Y lo repito, una de las grandes dificultades que tenemos todos al encuentro con la palabra es que muchas veces no dejamos escuchar la palabra. Muchas veces no dejamos que la palabra hable a nuestro corazón
y entonces interfieren muchos condicionamientos nuestros, a veces si estamos alegres, si estamos tristes, y entonces cuando no escuchamos la palabra, la escritura, entonces empezamos a decir la palabra me dice a mí, y no escuchamos verdaderamente el texto, la escritura. Por tanto, yo les invito en este primer momento, tomen su Biblia, los que tienen su Biblia, o algún suplemento litúrgico en el que aparezca la lectura de este domingo, de la liturgia. Está tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, del 1 al 16. Voy a leer este Evangelio y ustedes lo van escuchando y pueden ir en su Biblia o en un cuaderno anotando algunas frases o algunas acciones que indican el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Mateo. El reino de los cielos se parece a un hacendado que salió de mañana a contratar trabajadores para su viña. Cerró trato con ellos en 1 denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana, vio en la plaza a otros que no tenían trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo debido. Ellos se fueron, volvió a salir a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió, encontró otros que no tenían trabajo y les dijo: ¿qué hacen aquí ociosos todo el día sin trabajar? Les contestan: nadie nos ha contratado. Y él les dice: vayan también ustedes a mi viña. Al anochecer, el dueño de la viña dijo al capataz: reúne a los trabajadores y págale su jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Pasaron lo del atardecer y recibieron 1 denario. Cuando llegaron los primeros, esperaban recibir más, pero también ellos recibieron la misma paga. Al recibirlo, se quejaron contra el hacendado. Estos últimos han trabajado 1 hora y les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado la fatiga y el calor del día. Él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy siendo injusto. ¿No habíamos cerrado trato en 1 denario? Entonces, toma lo tuyo y vete, porque yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿O no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca? ¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este ambiente de comunidad, de pequeña comunidad virtual que se reúne en torno a la palabra, hemos escuchado este Evangelio, la parábola de los jornaleros de la viña. Vamos a volver a esa palabra. Vamos a pedir al Espíritu que nos dé la gracia y la capacidad de entender esa palabra de Jesús hoy, en este Evangelio de San Mateo, la parábola de los jornaleros de la viña. Les invito, hermanos, a releer de nuevo este Evangelio y fijarnos en lo que Jesús quiere decirnos. La parábola que nos cuenta hoy, ¿qué sucede en la parábola de estos jornaleros? ¿Qué pasa en la mañana, a media mañana, a media tarde? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué pasa en la tarde cuando se le paga el denario a los trabajadores?
cómo actúan ellos, qué sentimientos suscita también en nosotros. Volveré de nuevo a releer el Evangelio, enfatizando algunas frases que me pueden ayudar a mí y también a ustedes a poder centrar nuestro corazón y poder también entender lo que la palabra de Dios quiere decirnos hoy. Jesús dice en este Evangelio: el reino de los cielos se parece a un hacendado que salió de mañana a contratar trabajadores para que trabajaran en su viña. Cerró trato con ellos en 1 denario al día y los envió a trabajar a su viña. Este hacendado, dice el Evangelio, volvió a salir a media mañana. Vio en la plaza a otros que no tenían trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos se fueron y luego el hacendado volvió a salir a mediodía y repite el Evangelio y volvió a salir a media tarde e hizo lo mismo con los que encontró. Acordó pagarles 1 denario. Al anochecer, el dueño de la viña dijo al capataz: reúne a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Y nos relata el Evangelio, nos dice Mateo en la parábola, que pasaron los últimos. Y así sucesivamente hasta llegar a los primeros. Cuando llegaron los primeros, dice el Evangelio, esperaban recibir más, pero también ellos recibieron la misma paga. Al recibirlo se quejaron contra el hacendado: estos últimos han trabajado 1 hora y les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado la fatiga y el calor del día. Él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy siendo injusto. ¿No habíamos cerrado trato en 1 denario? Entonces Jesús: entonces toma lo tuyo y vete, que yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿O no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca? ¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso? Y termina el Evangelio diciendo: los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. La gracia y la misericordia de Dios se contrapone a la mentalidad religiosa judía. Estamos en este primer escalón de nuestra oración de encuentro con la palabra, que la palabra nos hable, la lectura del texto en este momento, la lectura del Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio que hemos escuchado? Les propongo una pequeña introducción para entender esta parábola. La gracia y la misericordia de Dios se contrapone a la mentalidad religiosa judía de los tiempos de Jesús. Frente a la mentalidad del mérito del sistema religioso, se opone la de la gracia predicada por Jesús. Desde esta perspectiva, la salvación no se alcanza solamente por méritos propios, sino por misericordia de Dios, que nos la concede a pesar de que no la merezcamos.
abramos nuestros corazones a esta escucha de este Evangelio que hemos leído. Y les proponía pues en esta lectura hacerla de manera atenta, pausada y reflexiva. Les invito a tratar de descubrir el mensaje de fe que el evangelista trata de transmitir a su comunidad. Para entrar en el texto del Evangelio de hoy, les propongo algunas preguntas que pueden ayudarnos a entender mejor este Evangelio. Les repito, está tomado del Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, del versículo 1 al 16. ¿Qué dice este Evangelio? ¿Qué dice el texto? Cada uno dice el versículo o parte del texto que le llegó más. De todo lo leído, ¿qué versículo, qué palabra te cuestiona, te impresiona, te asombra en esto leído? Podemos volver a la lectura del Evangelio y ver qué palabra, qué acción me llegó más, me dice algo a mí. A mí, de las palabras que aparecen en el Evangelio, las que más me impresionan o también me cuestionan es: ¿por qué tomas a mal que yo sea generoso? ¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso? No sé para ustedes qué otras palabras, qué acciones de Jesús en el Evangelio les invitan a escribir. Los que están siguiendo esta lectura orante del Evangelio pueden compartir a través de las redes sociales la frase, el texto bíblico que les llegó más o les impresiona, o están tratando de centrar allí su vida y su corazón por medio de ese texto, y les invito a escribir. Aquí hay una serie de preguntas que nos pueden ayudar a relacionarnos y entender este texto. ¿Con qué compara Jesús el reino de los cielos? ¿Con qué compara Jesús el reino de los cielos? El Evangelio nos dirá que el reino de los cielos se parece a un hacendado, a una persona que necesita trabajadores y sale a buscarlas. Sale en la mañana, a mediodía, a media tarde y por la tarde. ¿Con qué compara Jesús el reino de los cielos? Otra pregunta que nos puede ayudar al acercarnos a este Evangelio, a esta palabra de Dios, es: ¿qué personajes aparecen en la parábola del reino que relata Jesús y cuál es la situación que narra la parábola? ¿Qué personajes aparecen? ¿Cuál es la situación de estos personajes que aparecen en la parábola? El Evangelio nos dirá que están ociosos, sin hacer nada. El hacendado necesita trabajadores y sale a buscar. Y va a la plaza y encuentra a esta gente que están sin trabajar, y el hacendado les propone que vayan a trabajar en su viña y acuerdan un denario. Otra pregunta que nos puede ayudar también a acercarnos a este texto es: ¿cuál es la actitud de los trabajadores que comenzaron a trabajar a primera hora? ¿Qué explicación les da el dueño de la viña? ¿Cuál es la actitud de los trabajadores que comenzaron a trabajar en la primera hora? ¿Qué explicación les da el dueño de la viña?
Otra pregunta también que nos ayuda para acercarnos a lo que el evangelista quiere decir, lo que Jesús quiere decir en este evangelio es, ¿qué imagen de Dios nos muestra la parábola? ¿Qué imagen de Dios cuando lees este evangelio de la parábola de los viñadores? ¿Qué imagen de Dios te suscita? ¿Qué imagen de Dios descubres en esta parábola? ¿Cuál es la enseñanza final de la parábola? Jesús en este evangelio quiere contarnos, quiere compartir cómo es el reino de Dios, cómo actúa Dios, quién es Dios. Y para eso nos cuenta esta parábola. Esta parábola es un recurso literario que es sencillo, muy bien elaborado, con una enseñanza clara, que muchas veces también con un final desconcertante. Y a través de esta parábola, Jesús quiere compartir con sus oyentes. El evangelista Mateo, al escribir esta parábola, también quiere compartir con sus oyentes, con sus hermanos de comunidad, qué imagen de Dios quiere revelarnos Jesús, qué imagen de Dios quiere que la comunidad cristiana experimente. También te hago la pregunta a ti, hermano, cuando lees esta parábola de los jornaleros de la viña, del hacendado, que va a buscar trabajadores, cada uno a distintas horas del día, les paga un denario, lo que suscita al final del pago y lo que responde el hacendado, ¿qué imagen de Dios te suscita? ¿Qué imagen de Dios encuentras en él? Una vez que hemos entendido la dinámica del texto de este evangelio, ¿qué nos cuenta Jesús? ¿Por medio de qué quiere comunicarse Jesús? Por medio de esta parábola. En esta parábola, ¿cuáles son los personajes? ¿Cómo actúan los personajes en esta parábola? ¿Qué hace el hacendado al final de la tarde? ¿Cómo actúan los que han trabajado? ¿Por qué se enojan? Al principio se alegran los que cuando reciben el denario, los de la última hora. ¿Por qué se enojan cuando reciben el denario los de la primera hora? ¿Qué te suscita a ti? ¿Cuál crees la intención de Jesús al contar esta parábola? Y en el fondo, en el centro de todo esto, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Cómo descubres el reino de Dios en esta parábola? ¿Cuál es lo auténtico de ese reino, de esa experiencia de Jesús al contarnos esta parábola? ¿O nos identificamos? ¿Será que también nosotros nos identificamos con estos personajes? Y al centrarnos muchas veces en las situaciones de los personajes de la parábola, puede ser que nos dispersemos y no entendamos la centralidad de lo que quiere decir este evangelio. ¿Cuál es la imagen de Dios que en el fondo de esta parábola descubres? Te invito, hermano, a dar un tercer paso en la cercanía de este evangelio. Vamos a meditar esta palabra. Y para dar este paso en la meditación, te propongo la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice este texto hoy a nuestra vida?
Antes de pasar a que ese texto leído hoy, el Evangelio de Mateo 20 del 1 al 16, de la parábola de los viñadores, cuando ya tienes más o menos claro el panorama de lo que Jesús dice, el reino de los cielos se parece a un hacendado, y para entender cómo es ese reino de los cielos, hemos escuchado, hemos leído y rumiado esa palabra que se nos transmite a través de una parábola. Los personajes que van a hacer, qué trabajo van a hacer, por cuánto van a trabajar, la hora en que empiezan a trabajar, qué sucede al final de la tarde. ¿Cómo te imaginas a los jornaleros de la primera hora que han pasado todo el día trabajando? El sol, cansancio, sudor, fatiga. Y cuando llega el momento de recibir el pago, el hacendado le dice, paga primero a los últimos, que son aquellos trabajadores de la última hora, que tal vez no trabajaron muchas horas, mucho tiempo, y se les da un denario. Y así sucesivamente hasta los primeros. Cuando los primeros ven que a los últimos, a los de la última hora, se les paga un denario, y así sucesivamente, al principio creyeron que por ser lo de la primera hora se les pagaría más. Y cuando llega el momento de pagarles a ellos, se enojan, porque en su haber tendrían que haber recibido más paga. Y por eso le reclaman también al administrador, ¿por qué nos pagas igual que a esos últimos, nosotros que hemos trabajado todo el día, que hemos aguantado sed, fatiga, cansancio, sol? Deberíamos recibir más. Pero el Evangelio en la parábola recuerda y dice, y estos de la primera hora le dicen al administrador, tú eres injusto. Él contesta, amigo, no estoy siendo injusto. ¿No habíamos cerrado trato en un denario? Toma lo tuyo y vete. Y aquí, en este proceso de la parábola, nos desconcierta. Y dice, ¿en qué yo quiero dar al último lo mismo que a ti? ¿O no puedo disponer yo de mis bienes como me parezca? ¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso? Y termina con una frase profunda, desconcertante, incluso para muchos de nosotros que nos llamamos cristianos y seguidores. Los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos. ¿Cómo entender este evangelio? Primero, la recompensa que espera Jesús, la recompensa que espera a los que dejan todo para seguir a Jesús. Les invito ahora a entrar en este proceso de meditar la palabra. Ya hemos leído el texto, hemos visto cómo se va desarrollando este texto, lo que dice Jesús, la parábola, la intención del evangelista al escribir sus comunidades, a sus comunidades. Ahora esa palabra es
proclamada para nosotros hoy. Y para entender esa palabra o esa parábola, hay unas claves que nos pueden ayudar para hacer la meditación. Primeramente, la recompensa que espera a los que dejan todo para seguir a Jesús. Esta parábola se debe a dos situaciones. Primera situación, la discusión de Jesús con personas de dudosa reputación. Publicanos, pecadores, enfermos, niños, paganos, mujeres, considerados impuros y están fuera del círculo de santidad. Es decir, en el ambiente cristiano, en el ambiente en que vivió Jesús y luego en el ambiente de las primeras comunidades cristianas, hay un tema de discusión, un tema difícil de digerir, y también hoy. Pero ese conflicto, esa situación, se ve reflejada en este Evangelio, tal como nos lo transmite Mateo. La relación, la cercanía de Jesús con estos grupos, con estas personas, suscita conflicto, suscita escándalo para las personas que son religiosamente puras o que tienen una pureza religiosa, con códigos de comportamiento, y al acercarse Jesús a los publicanos, pecadores, a los enfermos, a los niños, a los paganos, a las mujeres que están fuera del círculo de santidad, y esa relación provoca también conflicto y también cuestionamiento. De fondo también en este Evangelio que hemos leído y estamos acercándonos en actitud orante, hay otro conflicto. El conflicto de los judíos, de los cristianos que son judíos, es decir, personas de raza y de religión judía que se han encontrado en Jesús una novedad, se han incorporado a la comunidad cristiana, pero no terminan totalmente de desprenderse de esa mentalidad judía, de muchas costumbres judías y de la observancia de la ley. Y esta manera de ser provoca roces y conflictos con los cristianos que no son judíos, es decir, cristianos en aquella época que vienen de otras culturas y de otros pueblos. Y este conflicto entre cristianos judíos y cristianos no judíos se ve también de trasfondo en la parábola que hemos escuchado. Los primeros, últimos, últimos primeros, y en el Evangelio, en la novedad que trae Jesús, hay un cambio de esta situación. Jesús, en el Evangelio, como nos lo ha transmitido Mateo, todos son recibidos y todos acogidos. Primeros serán últimos y últimos primeros. En esta novedad del reino de Dios que nos propone Jesús, estamos invitados a un mundo nuevo. La propuesta cristiana siempre al mundo, la vida, la persona de Jesús, su mensaje, su propuesta es un mundo nuevo. Los que lo siguen, los cristianos, aquellas primeras comunidades, es incorporarse a ese mundo nuevo. Hoy, los cristianos, los seguidores de Jesús,
los que van perseverando en su fe, en las pequeñas comunidades, en la comunidad parroquial, en la iglesia, se supone que han entrado en esa dinámica del mundo nuevo. El mundo de Jesús, en la lógica de Jesús. En el fondo de la parábola se deja entrever nuestra lógica, esa lógica que está presente en el corazón de todos. La lógica del poder, la lógica de la ganancia, de la recompensa, del esfuerzo. Es decir, todos estamos traspasados humanamente por esa lógica, en la lógica del poder. Y cuando el reino de Dios, cuando el poder no se entiende como servicio, entonces el poder avasalla, el poder oprime, resta dignidad. La lógica de la ganancia. Estamos siempre a ver cómo ganamos al juego a vivo, qué puedo sacar, dónde puedo aprovecharme. La lógica de la recompensa. Yo no hago nada si no me felicitan. Yo no hago nada si no tengo recompensa. Yo no hago nada si no puedo figurar. Yo no hago nada ni digo nada si no es tomado en cuenta. Yo no hago nada si no tengo un valor económico y me mantengo al margen y a la raya de lo que tengo que hacer, según me han dicho. La lógica del no esforzarnos. En cambio, el camino que Jesús nos propone es el camino de la gratuidad, del amor misericordioso. Para poder entender este evangelio y qué nos dice o en esta meditación, les propongo pensar en la gracia y la misericordia. En la antigüedad, tanto en el tiempo de Jesús como para las primeras comunidades cristianas, y también esa influencia se manifiesta hoy en nuestras maneras cristianas de vivir, nuestra manera cristiana de vivir en la iglesia o en muchas experiencias eclesiales o nuestros comportamientos, se manifiesta también esas corrientes que muchas veces no son compatibles con el mensaje de Jesús. El sistema religioso de aquel tiempo era del mérito y recompensa. Es decir, muchas veces está entre lo que hago yo tengo que ser recompensado. Si soy bueno, Dios me bendice. Al malo, Dios lo castiga. Si hago cosas buenas, si hago obras de caridad, Dios me va a bendecir. Y entre más obras de caridad, entre más cosas buenas, entre más me esfuerzo, más mérito tengo y Dios me tiene que bendecir porque he acumulado méritos. He trabajado todo el día. Yo he soportado el trabajo del día, el sol, el cansancio, he trabajado todo el día y por tanto yo tengo que recibir más. El mérito recompensa. Esa manera de vivir la experiencia de Dios en el tiempo de Jesús y en aquellas primeras comunidades cristianas también se ve hoy. En cambio, de fondo, el Evangelio nos habla de una gran verdad que muchas veces se nos olvida a todos. Se nos olvida. La salvación es don gratuito de Dios. La salvación es
un regalo de Dios. Se alcanza por misericordia. ¿Por qué te enojas que yo sea bueno? Dios no se maneja por nuestros esquemas del mérito recompensa, del bueno. Jesús quiere mostrarnos el amor gratuito de Dios. ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? La justicia de Dios no se opone a la justicia humana, la supera en el amor. Te propongo, pues, hermanos, ya para eh, centrarnos o estar centrado en esa palabra, es Dios que nos habla y me invita a entrar en esa dinámica del reino, las siguientes preguntas. ¿Qué nos parece la actitud del patrón? ¿Qué te parecen las protestas de los trabajadores? La murmuración nace de la envidia, porque Dios trata a todas personas por igual. ¿Acaso existe en nosotros un espíritu de competencia, codicia y envidia? Y en este momento de reflexión eclesial, comunitaria de la palabra, y cada uno la puede reflejar en sus ambientes de trabajo, en donde está, pero existe mucha murmuración en nuestros ambientes eclesiales, en nuestras pequeñas comunidades, en nuestro ambiente parroquial, fruto de la envidia. A veces el espíritu de la competencia, de la codicia y la envidia. El amor del Padre es gratuito. Cuando nosotros hacemos algo por los demás, cuando yo hago algo por los demás, cuando tú haces algo por los demás, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es mi actitud en esto? ¿Es para cumplir y recibir recompensa? ¿Es para que te agradezcan siempre después de la misa? ¿Es para que en tu pequeña comunidad te tengan como el más bueno, el más caritativo, el más bondadoso, el más entregado? Y te preocupa, te entristece cuando tu obra de caridad, cuando lo que haces no es recompensado, no es gratificado, cuando no se dan cuenta en tu círculo comunitario, en tu vida, en tu pequeña comunidad, cuando no eres reconocido. ¿Por qué haces las cosas? ¿Cómo es tu actitud en tu entrega apostólica, en tu vida misionera, en tu trabajo con la parroquia? ¿Qué debemos cambiar en nuestra vida y en nuestra pastoral para vivir la vida con la mirada de Dios reflejada en la parábola? Un amor generoso, desinteresado, donde los últimos, los pequeños y los pobres son los más importantes. Y al final se nos propone la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mensaje del texto de nuestra vida hoy y qué podemos hacer para que se haga realidad? Les invito, hermanos, que compartan con nosotros y escriban a través de Radio Claret Digital ese aporte en esta lectura hoy. ¿Cuál es el mensaje de este Evangelio para nuestra vida hoy? ¿Y qué podemos hacer para que se haga realidad? ¿Cómo podemos cambiar algunas actitudes en nuestros comportamientos eclesiales? Tú que conoces tu parroquia, tu comunidad, tu ambiente de trabajo, ¿qué puedes hacer para cambiar estas actitudes?
¿O qué podemos hacer para cambiar a veces muchas cosas que nos provocan conflicto en nuestro corazón, que nos preocupan? Y a veces se nos olvida la gratuidad. ¿Qué podemos hacer? Que el Señor pues nos ayude a todos nosotros en este día. Y les invito a un siguiente paso en esta lectura. ¿Qué le decimos a Dios después de escuchar y meditar su palabra de este Evangelio? A veces saltan en nosotros las actitudes de estos jornaleros, nosotros que hemos hecho demasiado, que nos hemos entregado y a veces no entendemos cómo Dios actúa. A veces nos cuesta ver la bondad y las cosas buenas que hay en los demás. Nos cuesta. Siempre estamos al acecho del mal, de los defectos, de lo que hace el otro o deja de hacer. Y no vemos los regalos de Dios para estas personas, para mis hermanos. Resalta y resuena en nuestro corazón, ¿por qué te enojas que yo sea bueno? A veces incluso entre sacerdotes, en la vida religiosa, en las pequeñas comunidades, en todos lados donde hay una persona, dos o tres, siempre resalta esa situación y crea conflicto cuando no nos centramos en ese amor gratuito y desinteresado de Dios. Y sufrimos muchas veces cuando lo que hacemos no es recompensado, por lo que hacemos no sale en muchas cosas y no nos felicitan. Y entonces esas experiencias concretas de la vida también se reflejan en la relación espiritual. Como yo soy bueno, como yo soy perfecto, lo hago todo, también quiero que Dios me bendiga. Quiero que Dios sea súper bueno conmigo. Quiero que Dios me haga lo que yo quiero porque yo sí soy bueno, soy perfecto. ¿Qué le decimos a Dios? Que el Señor nos ayude. Yo quiero decirle al Señor, Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas a nuestro corazón, gracias porque por tu presencia es una luz en medio de tanta bulla, en medio de tanto ruido, en medio de tanto pleito, en medio de tanta envidia, en medio de tanta competencia. Tú nos propones un nuevo modo de vivir. Este nuevo modo de vivir nos libera de esos lazos de esclavitud, de la recompensa, de la competencia, del negocio, de todo aquello que nos aleja del poder, la ganancia, la recompensa. Te pedimos que nos des tu espíritu para actuar gratuitamente, experimentar tu amor gratuito y así poderlo también compartir. ¿Y cómo te comprometes desde este evangelio? ¿Qué compromiso suscita esa palabra? Yo te propongo lo siguiente ya para terminar. ¿Qué acto de generosidad libre y gratuito, sin ningún interés de devolución, vas a realizar esta semana? ¿Qué acto, qué servicio libre, gratuito, sin ningún interés, sin ninguna recompensa vas a realizar esta semana? Y lo siguiente, llevemos una palabra para esta semana. Pensemos en una palabra o versículo del Evangelio escuchado que nos acompañe toda esta semana, hasta que nos encontremos nuevamente en la siguiente encuentro de oración con la palabra. ¿Qué palabra de este Evangelio escuchado hoy, que hemos orado con él, nos va a acompañar toda la semana? Yo quiero compartir con ustedes este Evangelio o esta palabra que quiero que me acompañe toda la semana.
¿por qué tomas a mal que yo sea generoso? Que sea generoso. Vamos a ir ya cerrando este encuentro con la palabra y les invito a que me acompañen con esta oración final. Padre bueno, anima nuestras fuerzas para trabajar por tu reino. Que no seamos mezquinos y aprendamos a darlo todo gratuitamente con alegría. Danos buen ánimo y mucha esperanza para escuchar tu palabra y comprometernos con la vida. Enséñanos a mirar la vida con tu mirada, para trabajar sin desinterés y con alegría en la construcción de tu reino. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un excelente fin de semana y nos encontramos mañana a través de los medios de comunicación social, Radio Claret Digital, para la celebración de la Eucaristía Dominical. Bendiciones a todos.